ya podemos empezar este plenario del cierre de la segunda jornada de este cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro, y la verdad me pone muy feliz presentar a la profesora Natacha Cos, de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, que es la profesora titular de Historia del Teatro 1 en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también, pero además una persona muy conectada, realmente muy conectada con el campo teatral de Buenos Aires. Así que, Natacha, llego hasta acá para no robarte tiempo, porque estamos muy ajustados, pero valga este breve retrato como presentación. Te escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Yo acá me puse la alarma porque siempre soy tardera y Jorge es muy caballero y no me corta. ¿Podemos verla el Power? Porque además lo hago para no perderme. Pero la idea es poder trabajar algunas concepciones en relación a las diversidades teóricas para poder pensar al teatro. Recién estuve en la mesa de ponencias anterior y pareciera a propósito, Ruth me dio el pie para que yo pueda hacer mi plenario, porque estuvo justamente hablando de esto, este exacto tema, ¿no? De uno de estos temas, que es las teorías del imaginario y la necesidad de construir metafóricamente nuevos imaginarios posibles, ¿no? Así que vamos a ir por ese lado. A mí me gusta mucho trabajar con, en realidad venimos trabajando mucho desde Latinoamérica, desde hace como un cuarto de siglo más o menos, a partir de una filosofía de la praxis, en donde el gran postulado de la filosofía de la praxis es el acercamiento al campo teatral y ver a partir del campo teatral cuáles son las teorías que se desprenden, ¿no? Estamos mucho más a favor de un pensamiento inductivo que de un pensamiento deductivo, no porque alguna de estas metodologías era mala per se, sino porque estamos muy acostumbrados como latinoamericanos y latinoamericanas a recibir teorías de exportación de Europa o de Estados Unidos y en la obligación de aplicarlas a nuestro campo. Y hay veces que se arman unos cortocircuitos que uno dice, o esto no es teatro, o esta teoría no me estaría sirviendo. Entonces, una filosofía de la praxis permite acercarse, poner, como a Jorge le gusta decir, las manos en el barro, y a partir de ahí empezar a pensar, ¿no? Y entonces por eso trabajamos con la filosofía del teatro, como una propuesta a partir de esta filosofía de la praxis, que organiza una definición de teatro lo suficientemente restringida como para no hablar del mundo y sus alrededores, pero lo suficientemente amplia como para poder englobar a todos los fenómenos que nosotros conocemos. Y esa filosofía del teatro está organizada, calculo que esto ya lo habrán escuchado bastante, porque es una teoría muy desarrollada y elaborada por Jorge, y que tiene que ver con esta conjunción entre convivio, ¿no? Esta reunión de cuerpo presente, a partir de la cual se organiza un salto ontológico, pasamos a otro planeta, ¿no? Pasamos a otro mundo, al mundo de la metáfora. Y esto se da en un marco de expectación. Cuando tenemos esos tres componentes, estamos en condiciones de hablar de teatro, ¿no? Entonces, la base primordial que organiza esta filosofía del teatro para pensar al teatro está pisando en el problema del teatro como acontecimiento, que eso es, creo yo, de lo más interesante que tiene el teatro, ¿no? Si nosotros vamos al teatro y vamos con esa pasión al teatro, no es porque nos dan un montón de mensajes que coinciden con nosotros, o porque tienen luces muy brillantes o vestuarios muy desplegados, sino fundamentalmente porque todo eso organiza una masa de acontecimiento empático,
que acá la veo a Guadalupe Alvarado, que trabaja tanto con Artaud, ¿no? La base del acontecimiento es la epidemia, nos contagia y por eso vamos, ¿no? Entonces, el acontecimiento también nos obliga a pensar un eje histórico y un eje territorial para el acontecimiento, porque no son acontecimientos que bajen en platos voladores, ¿no? Entonces, más vale que no es lo mismo una puesta en el festival acá en Manizales que la misma puesta hecha por un elenco de chicos en un teatro en Buenos Aires. Por más que la obra sea la misma, que la dirección sea la misma, es otra cosa absolutamente diferente. Y no es lo mismo el teatro que estamos viendo este año que el teatro que veíamos el año pasado, con barbijo y con un aforo del 30%. No es lo mismo. Entonces, todo eso se explica, se estudia a partir de lo más importante que tiene el teatro, creo yo, que es esa dimensión del acontecimiento, y que ahora, por supuesto, Jorge se va a explayar mucho más en relación a la situación de la expectación y el acontecimiento. Así que esto lo paso un poquito más rápido. Pero me parece también que hay dos campos teóricos que son muy complementarios con la filosofía del teatro y que ayudan a pensar muchísimo ese despliegue de acontecimiento, que son las ciencias del mito y las ciencias del imaginario. Como ustedes seguramente saben, tanto el mito como el imaginario fue pensado desde el fue pensado desde el siglo IV antes de Cristo hasta más o menos comienzos del siglo XX como un campo no de conocimiento, sino de ficción, de mentira, de imaginación, no como un acceso posible al conocimiento, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar a comienzos del siglo XX, por ejemplo, con un gran revolucionario como es Freud, que dice hay conocimiento en los sueños. Hasta entonces, no. Y nos vamos a encontrar con un gran revolucionario como Schliemann, que va a decir hay verdad en el mito. Hasta entonces era pura invención. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros las ciencias del mito? ¿Por qué podemos hablar de ciencias del mito? ¿Y qué sería un mito en este contexto? ¿No? Un mito es ficción, un mito es lo opuesto a la verdad. Vieron que se usa mucho en el lenguaje coloquial esa idea de, no, eso no es verdad, eso es mito, ¿no? Como si en el mito no hubiese verdad. Y en realidad nosotros nos movemos por la vida más por las verdades del mito que por las verdades de nuestra experiencia, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, un mito es, en principio, un relato que circula en forma oral. Esto es muy interesante, porque eso quiere decir que el relato se transforma todo el tiempo. No hay nadie que cuente la misma anécdota dos veces de la misma manera, ¿no? Hay algo muy lindo. Vieron que los porteños somos muy cancheros. Yo sé que hay otros cancheros en Latinoamérica, pero nosotros somos muy cancheros. Y el pescador, cada vez que relata cómo fue que pescó al pescado, el pescado es cada vez más grande. Al final de mojarrita pasó tiburón. Y eso tiene que ver con la estructura oral del relato, que hace que ese relato se transforme. Entonces hay un problema muy importante que tiene esa transformación del relato y es, pero ¿y la verdad del relato dónde está? Si un mito admite muchos relatos sobre el mismo acontecimiento, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay uno que dice la verdad y el resto miente? ¿O capaz hay algo de verdad en cada uno de esos relatos? Capaz este pensamiento lógico del tercero excluido es A o es B, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, es verdad o es mentira, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, y capaz en el mito no rige, así como no rige en el teatro. El teatro es verdad y es mentira. Yo la tengo a Norma Leandro, la tengo a Cristina Vanegas, gran actriz argentina, maravillosa, haciendo de la señora Macbeth, y ella es Cristina Vanegas y es la señora Macbeth. Las dos cosas al mismo tiempo.
Con el mito pasa lo mismo, ¿no? Un gran estudioso de las ciencias del mito, que es Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, él dice que no es que hay una leyenda falsa y una verdadera del mito, sino que la verdad del mito, el mitema, la unidad mínima del mito, está ahí donde todas las leyendas se cruzan, ¿no? En ese lugar está la verdad del mito. Y el mito está ahí para que sigamos haciendo relatos sobre él, no para cristalizarlo y ponernos a debatir cuál es el mito verdadero, porque no existe, es oximorónico hablar de un mito verdadero, porque todos esos relatos son verdad. Entonces, el mito vive en la reunión, el mito vive en el convivio, en el mismo lugar donde vive el teatro, ¿no? El mito nace de un colectivo, los mitos se cuentan en una reunión. Los griegos lo hacían en un simposio o en un banquete. Los guslari en Yugoslavia lo hacían en, ¿cómo se llama?, en las reuniones en la plaza. Los payadores en Argentina lo hacen en el fogón del asado. Pero nadie cuenta un mito solo. El mito se cuenta en compañía. Entonces, fíjense que nosotros, para pensar al mito, en realidad nos vamos a poner a hablar de teatro, porque el mito existe vivo, no cristalizado en el libro, vivo, existe en convivio, construyendo un universo poético y con expectación, ¿no? Entonces, hay un gran pensador que es Gilbert Durand, que trabaja desde el mito y trabaja desde el imaginario, lo voy a mencionar varias veces, que él lo que plantea es: entendemos a una sociedad por la manera a través de la cual se apropia de un mito y cómo lo distribuye y por qué motivo se apropia de un mito sí y de un mito no. Porque hay algunos mitos más importantes que otros, ¿no? Durand, en el siglo XX, registraba un cambio de paradigma mítico en la sociedad de Occidente. Nos estábamos moviendo del mito prometeico, ¿no?, de la acción, de la tecnología, de la creación, de todo lo que representa Prometeo. No sé si lo conocen, ¿no?, pero es un titán muy importante que se peleó con Zeus, que nos quería mucho a nosotros los seres humanos, y a nosotros nos dio el fuego que es el origen de la ciencia, ¿no? Y por eso Zeus lo castigó de formas muy feas, como Zeus siempre hacía. Entonces, lo que dice Durand es que estamos atravesando el mito prometeico, dejándolo atrás, en favor del mito hermético, el mito de Hermes. Hermes es ese dios que es el dios mensajero, el dios que está en los caminos, el dios que lleva y trae. Y para llevar y traer en el mundo griego, y para que supieran quién era el remitente, trabajaban con el simbalión, ¿no? ¿Se acuerdan que las tenemos hoy en día también? Esa medalla que partimos en dos, le das una mitad a uno, otra mitad a los enamorados, lo tienen, el corazoncito partido por la mitad. Entonces, estamos pasando de la época prometeica tecnológica a la época hermética simbólica. Eso era lo que pensaba Durand, ¿no? Esta es una manera de trabajar alrededor de los mitos. Qué sé yo, el mito de Antígona. El mito de Antígona en Latinoamérica tiene una riqueza impresionante. ¿Por qué tiene más riqueza en Latinoamérica que en Estados Unidos? Rómulo Pianacci va a decir, porque Antígona es retomada, sobre todo a partir de la década del 70, en Latinoamérica, como aquel personaje que reclama los cuerpos de sus familiares para ser enterrados. ¿Algo que ver con las dictaduras que atravesaron al continente? Por supuesto que resuena mucho más en Latinoamérica, ¿no? Entonces, digo, la mitología, las ciencias del mito nos permiten trabajar sobre una cartografía organizada a partir de la temática comparada, ¿no? Y las ciencias del imaginario, uno de los grandes maestros de las ciencias del imaginario es Gastón Bachelard, ¿no? Las ciencias del imaginario
de la mano del mito, creo yo, de la mano de las ciencias del mito, van a colaborar con la teatrología para analizar el despliegue metafórico y para analizar la reconfiguración cartográfica de los acontecimientos teatrales. ¿Qué quiero decir con esto? El imaginario, l'imaginaire, muchas veces se pone así en francés porque lo elabora sobre todo Bachelard y sus discípulos, y entonces para no confundir l'imaginaire con ficción, ¿no? L'imaginaire no es necesariamente, un imaginario no es ficción. Nosotros tenemos imágenes en nuestra cabeza de cosas que sabemos que existen, pero que no vimos nunca, ¿no? Ninguno de nosotros, creo yo, alguien me puede decir lo contrario, pero ninguno de nosotros estuvo en la Luna, y sin embargo tenemos el cerebro poblado de imágenes de la Luna. ¿Esas imágenes son verdad o son mentira? Y en la Luna no estuviste, pero esas imágenes no son ficción, ¿no? Los sueños, ¿son verdad o no son verdad, como decíamos recién? Y lo lamento, pero son y no son. Y hay que vivir con eso, ¿no? Entonces, el imaginario es el conjunto de imágenes mentales y visuales mediante las cuales el individuo, la sociedad y el ser humano en general organizan y expresan simbólicamente su relación con el entorno, ¿no? Una imagen solo se explica con una imagen no se traduce con una lengua. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? No, 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 las palabras son una cosa, la imagen es otra, ¿no? Entendamos esa diferencia. Pero un imaginario se multiplica a la idea de pensar en imaginarios sociales. Los imaginarios sociales se construyen, no es la suma de imaginarios individuales. Hay un gran estudioso de los imaginarios sociales que se llama Bradislao Vasco, que lo que él piensa es, ¿por qué la Revolución Francesa funcionó y las otras no? Porque hubo revoluciones anteriores que no funcionaron y unas posteriores que fracasaron con todo éxito. Pero ¿por qué la francesa sí? Porque la francesa lo que hizo fue, conjuntamente con la revolución, construir símbolos de la revolución. Un himno, un escudo, una bandera, un lema. Esa es la potencia de la metáfora. Esa o sea, la construcción de la metáfora te hace ganar la revolución. No sé si me explico. Y esa es la potencia que tiene el arte también, ¿no? La potencia de cambiar el imaginario, la potencia a través de la construcción de metáforas. Entonces, para que sean imaginarios sociales, va a decir Vasco, hace falta reconocimiento colectivo. No basta con el individual. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar al teatro desde digamos, estas diversidades teóricas? A mí me encanta, como el teatro es territorio, a mí me encanta mucho ir al teatro y veo un montón, y lo que más conozco por cuestiones de territorio es el teatro argentino, así que por eso voy a hablar de teatro argentino. Y voy a hablar de unas obras, elegí teatro político, entre todas las otras poéticas que podría haber elegido, porque en la pospandemia empezaron a pasar cosas raras en el teatro político en Argentina. Y me resulta muy interesante, gente que nunca había trabajado explícitamente con el teatro político, empezó a trabajar con el teatro político, ¿no? Entonces, por eso me interesaba empezar a pensar, porque son obras que están actualmente en cartel, vengan a Buenos Aires, son divinas. Después del festival, si se quedan con ganas. El teatro político, vamos a llamar teatro político aquel teatro que se despliega a partir del siglo XX, de la mano de grandes hacedores teatrales, pero a la vez militantes políticos, vinculados a movimientos de izquierda, que organizan una poética explícita sobre ese vínculo con la política y ponen el teatro al servicio de la revolución, ¿no? El tema político en el teatro, por supuesto que está de antes. La tragedia griega es política, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo es política, pero no tiene estas características que nosotros observamos en Brecht, en Piscator, en Meyerhold. Por eso lo situamos en ese periodo, ¿no? El hecho de que hable de política no hace necesariamente que sea un teatro
político. Entonces, ¿qué pasó? Este sería como un mapa muy grande, le faltan los ríos, las montañas, la división, todo le falta, pero para pantallazo general, el teatro político en la Argentina tuvo un gran desarrollo, sobre todo a partir de un gran momento fundacional para la historia del teatro, que fue el año 1930, con la fundación del Teatro del Pueblo, que se pone esa fecha como el inicio del teatro independiente en la Argentina, independiente del mercado teatral, independiente del Estado, ¿no? Este teatro independiente, asociado a las ideas de izquierda, va a empezar a desarrollar un teatro político muy fuerte. No necesariamente, ya son. Bueno, va a empezar créanme, ustedes créanme estas cosas. Entre el 30 y el 89 vamos a tener mucho teatro de tesis, mucho teatro trabajado interseccionalmente a partir de las vanguardias, pero que va a ser también para la Argentina un periodo de tremenda inestabilidad política. Una dictadura tras otra, un general tras otro, no hay chance de tener 5 años de democracia, es un desastre el periodo. Nosotros tenemos un periodo de votación en el cual, que es un poquito anterior a esto, pero que da para que tengan una idea del desastre que es ese periodo, en donde se comete fraude, pero la oligarquía lo llama fraude patriótico, porque es un fraude para cuidar la patria. Divino, así de lindos son. Nosotros tenemos el periodo de reorganización nacional, no la dictadura. Así, vive el eufemismo, se llama la obra. Y a partir del 89 nosotros vamos a tener por fin un periodo sostenido hasta el día de la fecha de estabilidad política, pongan comillas por todas partes porque las cosas son un poquito más complicadas. Vieron que ahora los golpes no son políticos, son económicos, entonces es todo un poquito más gris, pero supónganse. Entonces, la generación que empieza a producir en el 90 se va a alejar, no toda, obviamente, no es homogéneo, pero se va a alejar bastante, una gran mayoría de el teatro explícitamente político, de temática política o de incidencia o de voluntad de incidencia política o de vínculo con el partido político, ¿no? Pero en la pospandemia nosotros vamos a tener una cantidad de obras que van a empezar a aparecer, algunas dramaturgias argentinas y algunas que son dirección argentina de dramaturgia extranjera, en donde lo político aparece de nuevo de manera explícita. Y traje 4 casos, que los voy a pasar muy rápido, pero créanme que son muy lindos. Esta se llama Alicia por el momento, la dramaturgia es de Sylvain Lévy, es una obra que está organizada con, obviamente, Francia, como parte de la promoción de la dramaturgia francesa en la Argentina, y todo el elenco es argentino, la puesta es argentina, la dirección es argentina, y trabaja, ¿en qué consiste la obra? La obra es un viaje de Alicia, obviamente, y ya desde el afiche, ¿no? Lewis Carroll ahí presente, pero al final de la obra nosotros nos enteramos de que esta Alicia es una refugiada política. Por lo tanto, todo lo que vimos, que ya empezaba a enrarecerse, se organiza catalépticamente de otra manera muy distinta. Esta se llama Adelfa, y es la historia de 2 hermanas y una prima, a lo largo de 3 décadas, que pertenecen a movimientos o a pensamientos políticos muy diferentes, unas muy de derecha y otras muy de izquierda. Hay mucho chiste interno en la obra vinculado a la historia argentina, pero hay Amanda, la mayor, se encarga todo el tiempo de decir, primero es la familia, no hablemos de política, no estamos hablando de política, ¿no? Y durante toda la obra hablan de recetas de cocina, no se habla explícitamente de la política, pero suena el himno a la bandera y se habla de política todo el tiempo, ¿no? Y tampoco, no tenemos tesis, no tenemos didactismo, nada de nada.
Esta es Olvídate de Matadero, es un unipersonal. Hay un cuento fundacional para la literatura argentina, que es El Matadero, que se lee en todas las escuelas secundarias, de don Esteban Echeverría, que pertenece a la generación del 80, ¿no? Siglo XIX, que cuenta una historia de confrontación entre unitarios y federales, que son las dos propuestas políticas que ha tenido el país desde su fundación hasta el día de la fecha, absolutamente contrapuestas que se odian entre ambos. Y esta es una obra en donde el personaje es el tonto del pueblo que trabaja en la estancia de don Esteban, que por accidente lee El Matadero. El Matadero en ese momento, en el momento que Echeverría lo escribe, es un libro peligroso. Él lo publican una vez muerto, mucho después, porque es muy peligroso, porque está en contra del poder de turno, ¿no? Y entonces Echeverría le dice, olvídate del Matadero, olvídate del Matadero. Y el pibe lo que se la pasa diciendo es, pero las cosas, esto que cuenta don Esteban, yo lo viví, y no fue como lo vivió, no fue como lo escribió don Esteban. Entonces, para olvidarme del Matadero, me tengo que acordar de lo que viví. Y por supuesto no se puede olvidar del Matadero tampoco, ¿no? Pero de nuevo, no se habla de política hoy, pero es clarísimo. Y esta última, que es increíble, complejísima, que es Inferno, es la última obra de Rafael Spregelburg, en diálogo con la anterior heptalogía de Hieronymus Bosch, no sé si la conocen. Ahí está el cuadro del Jardín de las Delicias, del Bosco, porque es es la base de la obra, pero no lo voy a explicar, no importa, lo charlaremos en otra ocasión. Y Spregelburg es un gran dramaturgo, gran actor, que nunca se metió explícitamente con la política, nunca. Y esta obra está estalladísima, como siempre con Spregelburg, no entendés, hasta que entendés de qué va el asunto pasa un tiempo, hay que sentarse y ver lo que viene, y aceptarlo así como viene. Por supuesto, todo se va reorganizando y catalépticamente, de nuevo, entendés que el personaje principal, el que está narrando todo, es un tipo chupado por la dictadura que está siendo en ese momento torturado en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, lo que vos estuviste viendo durante 2 horas son los delirios, ese infierno personal que es la ESMA para los argentinos, ¿no? El infierno no como algo abstracto, sino como algo concreto. Entonces, sí, y ya te dejo los últimos 5 minutos, Dugati. Corté el cable nomás. Entonces, está apareciendo en la pospandemia una nueva constitución de un teatro político que no es panfletario, que no hace referencias explícitas al momento en el cual transcurre, eso es muy, muy interesante, y que trabaja, porque esto es común a las 4 obras, en tono de humor. Son obras cómicas, todas. ¿Se puede hablar de la tortura en Clan Comedia? Bueno, sí, se puede. Es tremendo, pero se puede, ¿no? Y entonces va a apelar a la construcción mítica e imaginaria del universo argentino, los unitarios contra los federales, ¿no? Hoy se habla de la grieta en Argentina, pero bueno, esta grieta, la zanja de Alcorta, ¿no? O la apelación a los mitos occidentales para hablar de los imaginarios locales, como es el caso de Inferno o como es el caso del Matadero. Así que les invito a que vengan a Buenos Aires a ver las obras. No, pero me voy a explayar después en el escrito un poco más. Pero creo que las ciencias del mito y las ciencias del imaginario colaboran hermosamente con la filosofía del teatro para poder, digamos, pensar a partir de la temática comparada, los universos míticos e imaginarios que atraviesan las obras y las cargan de sentido. Nada más. Muchas gracias.